Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buena tarde. Hoy es el miércoles 16 de enero. Aquí está todo el equipo, listo y dispuesto para llevarle a usted toda la información importante, todas las noticias, todas las voces. Pero primero que nada, la educación. Un saludo y luego la información. El saludo es de Óscar Holguín, a nombre de todos. Óscar, ¿cómo te va? Buena tarde. Buenas tardes, Pepe. En este miércoles saludamos al equipo que nos acompaña y hace posible esta emisión. En la información, Isaac Morán, Héctor García Vega y Francisco Rosales. En la producción, Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez. En cabina, Omar Aguilar. Claudia Medina, pendiente como siempre de la asistencia general. Y nosotros le damos las gracias a Uno TV por las facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar, y por supuesto prontísima recuperación para todos los que están contagiados en este equipo y en otros aquí en Grupo Fórmula, especialmente a Omar Aguilar, nuestro jefe de información. Acaban de detectar el contagio. Hay que tener serenidad y paciencia, querido Omar. Estamos contigo y en apoyo, por supuesto. Vamos con todas las noticias y todas las voces hablando de contagios. Bueno, pues a los 23,096 nuevos contagios que reporta la Secretaría de Salud en las últimas 24 horas, pongámosle 23,097 con el de Omar Aguilar, pues las cifras se mantienen de manera parecida en contagios respecto al día de ayer. Donde hay disminución notable es en el número de personas fallecidas. Ayer rebasaba los 600 y tantos muertos. Bueno, hoy la cifra es de 520 defunciones, repito, en las últimas 24 horas. Pero importante también es comentarle a usted que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales, el INAI, acaba de rechazar este mediodía la petición que hiciera el presidente de la República para investigar a periodistas, los bienes particulares, la riqueza, en fin, lo que han ganado los periodistas. Hacer pública esta información privada solo compete a las personas señaladas, al que se sienta aludido. Esto informó la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena. Siendo así, y en referencia a su petición consistente en que este instituto lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares, se le informa que el INAI no cuenta con facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones como la solicitada, lo que incluye, en el caso, requerir información a distintas entidades públicas como son el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y Registros Públicos de la Propiedad, entre otros. De acuerdo con lo anterior, para que el INAI esté en posibilidad de pronunciarse sobre la publicidad o eventual clasificación de la información a que se refiere su escrito, mediante el procedimiento de recurso de revisión, es necesario que los sujetos obligados que cuentan con la información ahí referida resuelvan sobre su existencia en los archivos a su cargo y la naturaleza que ésta tiene, de conformidad con sus atribuciones legales. Es así, toda vez que este instituto no posee un repositorio físico o electrónico de los archivos de los diversos entes públicos a nivel federal. Por lo anterior, respetuosamente le sugiero dirigir su solicitud de información a los sujetos obligados antes citados, a efecto de que como primeros responsables sean quienes puedan pronunciarse al respecto. Fue lo que dijo la presidenta consejera del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. André Meras, estamos contigo. Buena tarde. Muy
buenas tardes, Pepe. Sí, de esta manera, el INAI negó proceder con la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador para que investigue al periodista Carlos Loret de Mola por no tener atribuciones ni facultades legales para poder realizarlo. En este posicionamiento de los comisionados, el INAI recomendó al mandatario turnar la petición de información al Servicio de Administración Tributaria, a la Unidad de Inteligencia Financiera y también a los registros públicos de la propiedad. Al leer el documento que fue remitido ya a la Presidencia de la República, la comisionada presidente del Instituto, Blanca Lilia Ibarra, pues explicó paso por paso cómo se puede realizar una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. También indicó que en caso de no estar de acuerdo con las respuestas que den los entes públicos que recomienda el INAI, puede ahora sí interponer la queja ante el instituto para que sea pues revisadas estas respuestas que fueran a dar en su caso el SAT, la UIF y los registros públicos. También otro punto importante, Pepe, que toca el posicionamiento del instituto y que fue leído durante la sesión pública de este miércoles, pues indica que el presidente, sobre lo que pregunta si podría hacer público la información que tiene sobre el periodista, la postura del INAI fue en que todo ente público debe respetar los derechos personales de las personas, y así fue como lo mencionó Blanca Lilia Ibarra. Este instituto hace hincapié en que todas las instituciones del Estado mexicano, así como todas las personas servidoras públicas, están obligadas a cumplir de forma irrestricta con los principios y deberes de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Así, cualquier excepción al régimen de confidencialidad de la información patrimonial referente a una persona física identificada o identificable debe fundamentarse en la ley. También indicó que los sujetos obligados, es decir, los funcionarios y los entes públicos, están sujetos a la confidencialidad, pues la decisión de hacer pública la información que llegase a tener el presidente es atentar contra la persona, porque tiene que dar la autorización de que sus datos públicos, su información personal, pues sea difundida. En dado caso de que no lo permita un ciudadano, pues no se pueden revelar los datos como lo ha hecho el presidente, y pues también como lo preguntó en esa misiva enviada el pasado 14 de febrero, Pepe. Pues gracias por la información. Es el rechazo, pues, del INAI a la petición del presidente de la República, solicitándole transparentar los recursos del periodista Carlos Loret o de cualquier periodista que sea requerido en un momento dado por la presidencia de la República. Muchas gracias por la información que nos proporcionas. Estaremos atentos. Estamos pendientes, hasta luego. Estamos pendientes, hasta luego. Pues sí, hoy en la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, pues hubo mucha información en relación con todo esto, que es en este momento sin duda pues el tema recurrente del presidente. Lo trae en la agenda desde la semana pasada, lo hemos venido informando puntual y detalladamente. Hoy también, por cierto, se dio una protesta de periodistas, asistentes, de reporteros que suelen acudir a las mañaneras, una protesta en donde los periodistas guardaron un minuto de silencio y le dijeron al presidente que, con todo respeto, no iban a hacer preguntas en protesta por cómo se está tratando a los periodistas en términos generales, quienes han estado en riesgo, como consta en las muertes que se han ido acumulando a lo largo de los últimos tiempos. Estamos hablando de según artículo 19, esta organización internacional en apoyo, en defensa de la libertad de expresión, estamos hablando de 30 homicidios, aunque el propio gobierno ha reconocido que son más de 53. Son exactamente la cifra, la tengo aquí, son 52 asesinatos de periodistas, según ha reconocido el propio gobierno federal. Entonces vino esta protesta en estos términos. Vamos contigo, Oscar Zúñiga. Tú estuviste cubriendo la mañanera el día de hoy. Hoy la persona encargada de la sección ¿Quiénes quieren las mentiras? Ana Elizabeth García Vilchis, pues claro,
defendió a su patrón, el presidente de la República. Dice que en este gobierno no hay censura. En fin, ¿qué más se dijo esta mañana? Adelante, te escuchamos con atención. Gracias, Pepe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló que los periodistas famosos ganan mucho dinero y piden que se haga público lo que perciben y los bienes que poseen, porque se sorprendería uno de lo que cada uno de ellos tiene, y dijo que el caso de Carlos Loret habla con bases porque tiene las pruebas, nada más que no lo deja el INAI darlas a conocer, y tiene muchas pruebas más. Así lo dijo. Sin necesidad de que intervenga transparencia, estos, sí, el INAI, por ética, ellos deberían de informar cuánto ganan. Loret, López Dóriga, Ciro, Carmen Aristegui, ¿cuánto ganan? A lo mejor lo de sus bienes, pues no, aunque también ayudaría mucho saber. Jorge Ramos, porque están representando a intereses, no representan al pueblo, representan a intereses creados. Por su parte, la responsable de la sección de quién es quién en las mentiras, manifestó que hizo una defensa férrea y precisa del presidente de lo que lo vienen acusando en los distintos medios de comunicación. Escuchemos lo que dijo. Cuando hoy se grita censura, cuando lo único que ocurrió fue una conferencia donde el presidente replicó a una nota falsa, mostró la información oficial y exhibió al medio que mintió, se está invocando su nombre en vano. Censura son los cierres de periódicos, la eliminación de frecuencias o páginas de internet, el encarcelamiento de difusores de información como Juliana Sánchez. Son las 37 veces que Filomeno Mata fue a la cárcel por pedir sufragio efectivo desde el diario del Hogar. Son los 300 arrestos de Daniel Cabrera por opinar contra Porfirio Díaz, desde el hijo del Aguizote y el Colmillo Público. No que se desmienta a Loret y a López Dóriga. En la réplica y el desmentido no hay coerción ni agresión alguna. También agregó que se seguirá dando puntual respuesta sobre las distintas revelaciones tendenciosas que hagan los medios de comunicación. Así lo dijo. Este fin de semana en las redes sociales se posicionó el hashtag Todos Somos Loret. A través de Twitter se hizo tendencia. También se organizó un espacio para crear una reunión virtual. Spaces es una herramienta de la plataforma de Twitter que permite tener conversaciones de audio con personas en directo. Se informó que estuvieron conectadas unas 60,000 personas simultáneamente. El usuario Marco Antonio Bonilla Becerra documentó quiénes estaban conectados. Son loables las reuniones sociales para compartir objetivos en común. Sin embargo, hay algunas denuncias de que intervinieron cuentas robotizadas y granjas del extranjero. Veamos aquí en la pantalla, vemos al usuario Marco Bonilla que expone que 44,000 usuarios de los conectados en el conversatorio fueron invitados desde una cuenta árabe. Por otra parte, Pepe, el mandatario nacional cuestionó la petición del Washington Post de que le pide al presidente Biden que le llame la atención al presidente mexicano por el acoso a los periodistas, a lo que dijo que si ese periódico no sabe cómo funciona la corrupción en nuestro país. Así lo dijo. Estaba yo leyendo de que el Washington Post le está pidiendo al presidente Biden que me llame la atención por el acoso a los periodistas. ¿Quién no sabe el Washington Post cómo funciona la mafia del poder en México? ¿Quién no sabe cómo imperaba la corrupción? ¿Cómo un grupo se sentían los dueños de México? ¿Cómo fueron los causantes por la corrupción, de la desigualdad, de la pobreza,
de que se desatara la violencia en el país. ¿No lo sabe el Washington Post? Sí. Entonces, no porque son famosos, por eso estamos viviendo tiempos interesantes, momentos estelares. También Pepe dio a conocer que Televisa no le paga a Carlos Loret desde el 2019, por lo que hizo la aclaración correspondiente. Así lo dijo. Que por cierto, de Televisa aclararon, no públicamente, sino de manera personal, de que ellos ya no tienen relación desde el 2019 con Loret de Mola. Es otra empresa, no recuerdo su nombre, que es a la que le vendió Televisa la W. O sea, esa empresa, o sea, esa radiodifusora, no sé si es Radiópolis y la otra empresa, creo que esta Radiópolis es Prisa, sí, y esta de Televisa la vendió a Cabal Peniche. Sí. Posteriormente, Pepe, el presidente hizo un recorrido por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para realizar una supervisión y esta tarde inicia una gira de trabajo por los estados de la frontera norte para supervisar a las aduanas. Pepe, el reporte. Muchas gracias. Completo, por supuesto, toda la información. Gracias, estaremos atentos. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Esto es la información de lo que sucedió esta mañana allá en la mañanera del digo de Palacio Nacional. Muchas noticias dio el presidente, pero llamó mucho la atención y me da mucho gusto subrayarlo, que en solidaridad con los verdaderos reporteros asistentes de manera cotidiana a las conferencias mañaneras de Palacio Nacional, hoy un grupo de verdaderos reporteros, no los blogueros, paleros, en fin, que van ahí de adorno solamente para adular al presidente, sino los verdaderos reporteros que se soban el lomo para llevar la información a sus respectivos medios, se solidarizaron con los periodistas, reporteros, reporteras que cubren la información en el Poder Legislativo, quienes ayer también protestaron tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores en reclamo por los asesinatos de los periodistas, en una acción valiente, ejemplar, sin duda encomiable, contundente. Bueno, pues hoy los periodistas de la mañanera dijeron: señor presidente, con todo respeto, hoy no le vamos a hacer preguntas porque estamos apoyando a nuestros colegas de otros medios en el Poder Legislativo en contra y en protesta abierta, que quede claro, que quede asentado, en protesta por el cúmulo de muertes que han ocurrido en lo que va de este sexenio y sobre lo cual el mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y los periodistas pues no ha funcionado, ha sido papel mojado. Exigieron que haya más facultades para este mecanismo de protección a personas protectoras de los derechos humanos y periodistas, que tenga dientes, que tenga fuerza y que no sea solamente, le digo, un artículo de papel. Dejaron claro que quedarse callados sería otro crimen. Y bueno, no son pocas las razones para esta protesta. Le comentaba hace un instante, según artículo 19, hay 30 casos de periodistas muertos, pues auténticamente en la batalla, en el combate, por crímenes directamente derivados de la labor periodística. Pero el gobierno, sin embargo, reconoce que en los primeros 39 meses de la Cuarta Transformación han sido asesinados 52 periodistas, reporteros, reporteras, con 90% de impunidad. Y bueno, dicho sea de paso, de los 16 estados de la República que concentran la totalidad de asesinatos de periodistas en lo que va del régimen de Andrés Manuel López Obrador, 11 de 16, repito, están gobernados por Morena. Este es un dato sin duda duro. Y luego de que el presidente se retiró de la mañanera,
los reporteros que mantuvieron hoy silencio, los verdaderos reporteros que mantuvieron hoy silencio en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, guardaron un minuto de silencio en honor de los periodistas y los compañeros que han sido asesinados. En un momento tendremos comunicación con Rodolfo Montes, reportero, quien hizo de vocero del grupo de periodistas que acuden cotidianamente a la mañanera. Repito, periodistas, reporteros acreditados, no blogueros que llegan ahí nada más a andar de patiños dándole la vuelta a lo que el presidente quiere que se diga. Mire, esto es parte de lo que decía Rodolfo Montes, el Negro Montes, como lo conocemos en el gremio. Buenos días, presidente. Licenciada Vilches, buenos días. Ayer hubo un par de acciones en la Cámara de Diputados y en el Senado de compañeras y compañeros periodistas que se manifestaron no para respaldar a un periodista en particular, sino para gritar a los cuatro vientos que nos queremos con vida y en solidaridad por los periodistas caídos desde Calderón hasta nuestros días. En función de ello, presidente, la mayoría de quienes estamos aquí platicando esto que sucedió ayer, queremos, con todo respeto, decirle que este día no le queremos formular preguntas en solidaridad con estas acciones que hizo el gremio periodístico en el Poder Legislativo el día de ayer. Queremos replicarlo. Si así deciden el resto de los compañeros que están aquí presentes, adelante, si no también están en su derecho. Nos queremos abstener, presidente, de hacerle preguntas, porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos y esa información la tiene el mecanismo. Y por eso también estamos convocando a un encuentro nacional de periodistas en San Cristóbal de las Casas para el 5 de marzo, que usted dijo que Alejandro Encinas estaría presente. Muchas gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo con lo que planteas, de que hay que manifestarse, y nuestro respeto, y además es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos, y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, pues esto fue lo que ocurrió, y luego cuando el presidente se retiró, los periodistas que levantaron la voz guardaron un minuto de silencio en memoria de los periodistas asesinados. Reporteros Sin Fronteras, por cierto, ha denunciado una alarmante cifra récord de periodistas asesinados en lo que va del año en México. Son 5 crímenes relacionados con su trabajo, claro, y la estadística nos dice, son 5 reporteros. Eber López, asesinado la semana pasada a sus 39 años, fue el 5º periodista muerto desde el inicio de 2022, junto con Alfonso Margarito Martínez Esquivel, allá en Tijuana, José Luis Gamboa Arenas en Veracruz, Roberto Toledo en Oaxaca y Lourdes Maldonado también en Tijuana. Anteriormente, la organización Reporteros Sin Fronteras había comunicado el asesinato del comunicador Marco Ernesto Islas Flores el 7 de febrero, aunque finalmente no contabiliza este homicidio precisamente por causas familiares. Y se urge Reporteros Sin Fronteras a las autoridades federales, locales, en fin, realizar una investigación diligente y transparente. Y al presidente de la República, López Obrador, que mantenga sus compromisos a favor de la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos contra los periodistas. Permítame una pausa muy breve, regresaremos con más información y comentarios. Antes de enlazarnos con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, para hablar del tema de la áspera relación suscitada entre el presidente López Obrador y los periodistas, o algunos periodistas críticos, en fin. Antes de ello, permítame darle entrada al ingeniero Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula. Él tiene el pronóstico del tiempo. Ya sabemos que mucho frío, pero que nos diga por qué. Ingeniero Unzón, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. El aviso por intensas ráfagas de viento arriba de 100 kilómetros por hora en Chihuahua y arriba de 60 kilómetros por hora en Durango, Coahuila, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. El riesgo de tolvaneras de arena y también de turbulencia a niveles altos, nevadas y lloviznas en Chihuahua, Sonora y Baja California, esto debido al Frente Frío número 30, el intenso jet subtropical de más de 200 kilómetros por hora y un vórtice de núcleo frío. En el Valle de México, temperatura máxima se alcanzó de 25 grados centígrados, vientos de 35 a 50 kilómetros por hora, incrementos nublados con probabilidad de lloviznas en las próximas horas. Pepe, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, ingeniero Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula. Volviendo al tema de los periodistas, hoy Movimiento Ciudadano presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el presidente, contra el SAT y contra la Secretaría de Hacienda por los ataques sistemáticos a periodistas. Fue presentado por el coordinador de los diputados federales de este Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Él presentó la queja y dijo que el periodista Carlos Loret ha sido atacado desde el Ejecutivo tras revelar que el hijo del presidente José Ramón López Beltrán vivió en una mansión de Houston, propiedad de un alto ejecutivo de una empresa petrolera que tiene contratos con Pemex, etcétera, etcétera. Y por ahí se fue la denuncia de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, el embajador doctor Carlos Elizondo Mayer Serra? Los de adelante corren mucho. No sé qué tanto. ¿Cómo estás viendo esta relación áspera, sin duda, si me permites el calificativo, Carlos? Buenas tardes, Pepe. En efecto, es la relación más complicada que hemos visto entre medios de comunicación y gobierno en la historia, por lo menos democrática, del país. Sabemos que en el pasado, clásico priista, aquí está esta gran novela que hemos comentado, El vendedor de silencios, de Enrique Serna, que cuenta lo perverso que eran los medios, la relación con los medios de comunicación en los 40 y 50. Pero en la época democrática no habíamos visto estos ataques frontales del poder político, de la presidencia de la República, a comunicadores que les parecen incómodos, que no les gustan sus opiniones, etcétera. Y el punto más complicado y preocupante que yo he visto es, por supuesto, no solo la revelación de estos presuntos ingresos de Carlos Loret, sino todo lo que está en torno. Un presidente que le pide al INAI que le permita divulgar esta información cuando debe de saber que el INAI le va a decir que no, porque el INAI está para proteger los datos personales, como ya le dijo. Un presidente que argumenta que quienes opinan en su contra pues son de alguna forma opositores, traidores, saboteadores, cuando el papel del periodismo es criticar al gobierno. Y si uno revisa la historia, Carlos Loret, para no ir más lejos, pues ha sido muy crítico en el pasado de todos quienes están en el poder, más en algunos casos, menos en otros, pero fue muy duro con Peña, fue muy duro con Calderón. En fin, es una relación que así debe de ser y conviene a la sociedad una prensa crítica y conviene al poder, porque el poder, Pepe, cuando no está informado hace más errores. Mao Zedong, en 1963, después de la horrible hambruna provocada por una serie de decisiones erróneas por parte de él, dijo algo así como me hubiera gustado que hubiera habido más crítica, más democracia, más información sobre lo que estaba sucediendo para no haber acabado en esos problemas. Los medios son para el poder, o deberían de ser, una fuente de corrección de los errores. Ahora, pero el otro tema que me parece muy importante, que tiene que ver con algo que el presidente hoy dijo que le preocupan los asesinatos de los periodistas, que el Estado mexicano no asesina periodistas. Qué bueno. Yo creo que afortunadamente llevamos ya muchos años que el gobierno federal no asesina periodistas, pero la labor del gobierno es mucho más que eso. O sea, no basta decir yo no lo estoy haciendo. La labor del gobierno es proteger a todos los mexicanos, y los periodistas, ya lo hemos discutido acá, son una pieza central de la democracia, de la vida civilizada, y tendríamos que estar muy preocupados por esta escalada de violencia del gobierno. No basta decir que no los asesina, debería de asegurarles a todos quienes hacen ese gran trabajo la debida protección. Y no se trata de que a todo el mundo le pongan un guarura, se trata de que haya las capacidades de inteligencia y de procuración de justicia que lleve a
que quien comete estos horrendos delitos pague realmente una sanción. Esa era precisamente la demanda que hoy expresaron los reporteros que no están, digamos, comprometidos con la Cuarta Transformación, sino que trabajan como reporteros independientes, cuando le piden al presidente que haya más recursos y más facultades, incluso legales, claro, para este famoso mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, porque tú bien lo dices, el gobierno no los mata. No los mata el gobierno federal, desde luego, pero tampoco los cuida. Tú lo decías en tu comentario hace un instante, y estamos viendo que muchas de las muertes, o casi todas las muertes, están vinculadas no precisamente con el crimen organizado, los cárteles de la droga y demás, están vinculadas con descomposición en los sistemas de gobierno a nivel municipal, a niveles locales. Son funcionarios públicos los que cometen los crímenes que quedan en la impunidad, como reconoce el propio gobierno. 57 casos. Dijo en enero pasado, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, 90% de los crímenes quedan en impunidad. Se suman 58 en los 39 meses que dura el gobierno de la Cuarta Transformación, Carlos. Así es, y además nos merecería por lo menos un reporte sistematizado de lo que acabas de decir. El gobierno no los mató, pero los voy a proteger mejor porque ya conozco que los factores de riesgo son estos, los municipios en donde sucedió fueron de estas características, y cómo podría el Estado mexicano anticiparse a que haya ese tipo de horribles eventos, asesinatos de periodistas en el futuro. Es una labor de análisis y inteligencia que el Estado mexicano le está obligado a darle a todos aquellos que están cubriendo la información al nivel que sea. Pero sí, Pepe, como decías, hay una parte de quienes cubren la mañanera que están ahí para hacerle las preguntas cómodas al presidente. Veíamos en redes, no sé si lo viste tú también, seguramente, en este contraste entre la relación del presidente anterior, Peña Nieto, con los medios respecto a Andrés Manuel López Obrador. Corrígeme, Pepe, pero yo no recuerdo una sola entrevista de un medio potente como el tuyo, de muchos de tus colegas, con el presidente. Ese tipo de interlocución que es base en la relación gobierno-medios de comunicación, donde un entrevistador, un conductor como tú, se reúne 40 minutos con el presidente y tiene una conversación pues dura, fuerte, en torno a algún tema. Presidente no le gusta tampoco ese tipo de relación, le gusta estar en el podio y que abajo estén estas preguntas que en general son cómodas, y si no son cómodas, de todos modos responde lo que a él le parece más cómodo responder. Entonces también ahí está todo este otro tema de cómo la verdadera transparencia y disposición a ser interrogado por los medios de comunicación pasa también por otros instrumentos en esta administración. Creo que no se han visto, Pepe. Pues te agradezco mucho el comentario, Carlos. Hay que poner el dedo en este renglón porque es preocupante ciertamente el hecho de que el ejercicio del periodismo en México ponga en riesgo la vida, como consta por las estadísticas, y solamente me estoy refiriendo a los periodistas muertos en lo que va del sexenio actual, sin olvidar, claro, los ocurridos durante el foxismo, el calderonato y el peñanetismo, que ya es una cantidad importante y a la cual, por supuesto, a los cuales no podemos olvidar. Por ello, para ellos, un recuerdo de gloria, un recuerdo de honor, y para los que están peleando, o estamos peleando, debo decir, pues valor y firmeza, ¿no? Y voluntad para seguir adelante, porque esto tiene que mejorar. No podemos ser el segundo país del mundo donde es más peligroso ejercer el oficio de la información. Así es, Pepe, y un país que a diferencia de los otros no está en una guerra, como es el caso de Afganistán, Siria y otros países donde ejercer el periodismo es de alto peligro. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Gracias a ti, Pepe. Un abrazo. Gracias, un abrazo fuerte para el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. ¿Qué pasó en Ucrania? ¿Qué pasó en Kiev? ¿Qué pasó hoy? Estaba programada, según las fuentes de inteligencia ucranianas, una invasión en las últimas horas por parte de Rusia, lo cual no ocurrió. Ante esto, Moscú, el régimen de Vladimir Putin, se burla de Estados Unidos, de los aliados europeos y también del presidente de Ucrania. Detalles después de una pausa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces.
Un poco más adelante vamos a hablar con todo detalle de lo que está pasando precisamente en Michoacán, con esta guerra declarada por parte de los efectivos de las Fuerzas Armadas en contra del narcotráfico. La situación es delicada, sin duda delicada. Vamos a hablar de esto en un momento más, pero primero vamos al tema Ucrania. Hoy Ucrania, en este miércoles 16 de febrero, yo dije enero cuando empezó el programa, siempre me equivoco, ni modo, discúlpeme. En este 16 de febrero estaba programada la invasión de Rusia contra el territorio de Ucrania, para lo cual el presidente ucraniano hizo un llamado a la población para que a las 10 de la mañana izaran las banderas nacionales en todas partes y cantaran el himno nacional para demostrar unidad ante los temores de una invasión rusa. Esto en coincidencia con el supuesto día en que se iba a dar el ataque. Bueno, pues Moscú se burla, pero primero vamos a lo que pasó en Ucrania. Ucrania celebraba el miércoles el Día de la Unidad. El presidente Volodymyr Zelensky eligió esta fecha en reacción a reportes de inteligencia de Estados Unidos que señalaban que Rusia lanzaría una ofensiva el 16 de febrero. El gobierno, que invitó a los ciudadanos a izar las banderas nacionales o a lucir los colores patrios, intenta aplacar las tensiones y rechaza el pánico causado por rumores y alertas sobre una posible invasión rusa. Siento un cosquilleo en el corazón. Es un acto muy patriótico que une a la gente. Estamos orgullosos de tener una Ucrania unida. Esto es una demostración de nuestro estado de ánimo. Nuestro estado de ánimo es no huir, no entrar en pánico y demostrar que estamos unidos. Zelensky asistió a maniobras militares en la región de Rivne, en el oeste del país. Luego se trasladó a Mariupol, la última ciudad del este que está bajo control del gobierno. Esta localidad es considerada como uno de los territorios bajo amenaza en caso de una invasión, ya que está a unos 20 kilómetros de donde operan los separatistas prorrusos que mantienen un conflicto armado. Esto en Ucrania. ¿Qué dijo Moscú? A ver, jóvenes ucranianos, muéstrenme por favor la agenda de invasiones, porque estamos muy preocupados. Rusia se burló. Estamos a 16 de febrero de 2022, como tú nos recordabas, se trata del día X, según varios medios occidentales. Para esta fecha se predecía la supuesta invasión de Rusia a Ucrania y, por lo tanto, la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zakharova, recalca hoy la falsedad de aquellas publicaciones de tales medios como Bloomberg, The New York Times, The Sun, y pues les pide que anuncien el horario de las invasiones rusas para este año, porque pues los diplomáticos quieren planear su agenda, incluidas las vacaciones. Lo curioso es que se anunciaba incluso la hora de esta posible agresión, las 4 de la mañana. Kiev esta noche pasó de manera tranquila, pacífica, mientras donde sí pudimos ver mucho movimiento fue en la península de Crimea, y es que ahí se concluyeron las maniobras militares de Rusia. Moscú, le digo, se burló. Hizo públicamente una petición a los medios de información, sobre todo estadounidenses y británicos, como la agencia Bloomberg, The New York Times, The Sun, etcétera, etcétera, para que anuncien, usted lo acaba de escuchar, el horario y la fecha en que se va a dar la siguiente invasión para este año, porque dice queremos planificar nuestras vacaciones. Esto es lo que responde Moscú a lo que se esperaba pudiera ocurrir. Tenemos imágenes desde Kiev, donde en este momento son las 4 de la mañana, sí, más o menos, son las 4:46 de la mañana, no, 3:46 de la mañana, son 8 horas más, 2:47 de la mañana, son 8 horas más, y todo sereno, todo callado y todo sereno en Kiev, en la Plaza Maidán, que es la Plaza de la Independencia, en donde se recuerdan las peleas y las batallas que ha dado Ucrania justamente por su soberanía.
Acuérdese que Ucrania se independizó de la ex Unión Soviética el 24 de agosto del año de 1991, cuando cayó, luego de la caída, ya había caído el muro de Berlín, luego de la disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Ucrania era una de esas repúblicas socialistas. Desde entonces, en esta plaza y en estas calles se ha celebrado la independencia. Bueno, es lo que está pasando en Ucrania. Ahora, el Papa Francisco, hoy desde Ciudad del Vaticano, pidió que las naciones de Europa despierten el espíritu de reconciliación, respeto y libertad de cada país del continente. Luego de la audiencia general, justamente de los miércoles, celebrada ante los fieles en el aula Paulo VI del Vaticano. Pidamos a Dios que las naciones de este continente, conscientes de sus raíces cristianas, despierten el espíritu de reconciliación, fraternidad, solidaridad y respeto de cada país y de libertad en cada nación. Esto lo dijo durante el saludo a los fieles el Papa. ¿Y qué pasa con las familias mexicanas allá asentadas, radicadas en Ucrania? Ya Relaciones Exteriores aclaró que son 98, casi 100 familias mexicanas en Ucrania, de las cuales 32 han recibido la promesa de ayuda por parte de la embajada nuestra en Kiev. Ayuda que consiste en ayudarles incluso económicamente para trasladarlos de Kiev, la capital, a unas poblaciones, a unos puntos del mapa ucraniano, muy al sur, 500 kilómetros tal vez, muy lejos de un eventual posible conflicto. Bueno, ¿qué ha pasado con los mexicanos? ¿Qué es lo que informa la Secretaría de Relaciones Exteriores? Luego de la situación de tensión que se tiene en Ucrania, este miércoles el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada Mexicana en aquel país, trasladó a un grupo de connacionales hacia el sur de esa nación para mantenerlos más seguros, señaló el canciller Marcelo Ebrard. Bueno, en Ucrania, como sabemos, ha habido una situación de tensión internacional. ¿Qué estamos haciendo hoy? Lo que está haciendo es las personas, las familias que nos dijeron que sí les interesaba movilizarse hacia el sur del país, y alejarse de cualquier zona potencial de conflicto, se les proporcionó el transporte y vamos a estar muy cerca de ellas y de ellos, son familias, para darles la asistencia debida. Agregó que sería difícil pronosticar si la tensión entre Ucrania y Rusia empeorará y ante ello es importante prevenir y que los mexicanos residentes en aquel país se sientan protegidos, ellos y sus familias. No sabemos si la tensión va a empeorar o no. Es difícil pronosticarlo, ojalá que no sea así, estamos en favor de una solución pacífica, ojalá las negociaciones tengan éxito, pero mientras tanto hay que proteger a las personas, entonces ya iniciamos hoy ese proceso y vamos a estar cuidando a las familias mexicanas que viven en Ucrania, son mexicanas y ucranianas, y también menores de edad. Indicó que la embajada mexicana en Ucrania está abierta y atendiendo a todos los mexicanos que quieran salir de Kiev para ser trasladados al sur del país, ya que si hay un conflicto bélico, sería más fácil sacarlos de esa nación desde el punto en donde hoy se encuentran. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga. Es lo que está sucediendo, nos reporta el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Si me permite, después de una pausa, comentaremos con usted la orden que emitió el Instituto Nacional Electoral en contra de aquellos gobernadores, 18 gobernadores, 17 gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, todos de Morena, emitieron una carta de apoyo al presidente en donde exaltan la labor de la Cuarta Transformación en favor de las grandes metas o labores de carácter social. Bueno, entonces dice el INE, están violentando la veda, está prohibido, y ordena bajar esa carta de las redes sociales en donde se ha difundido. En un momento, detalles. Todas las noticias, todas las voces. Antes de explicarle a usted este asunto de la carta del Instituto Electoral para que bajen el apoyo de los gobernadores morenistas al presidente y su obra social, permítame el contacto con Mario Di Constanzo. Él es economista, asesor financiero, también expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros, de los Servicios Financieros, la CONDUCEF. Le agradezco mucho a Mario Di Constanzo tomar la llamada, porque hay un tema importante que no puede pasar desapercibido.
lo sucedido ayer en la Cámara de Diputados, cuando se aprobó una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que le da dientes a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para convertirse en brazo persecutorio de los opositores al gobierno. Cuando menos, esta es la interpretación que están dando los opositores a la Cuarta Transformación y a esta iniciativa que fue de Morena. Mario, de antemano, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches. Al contrario, Pepe, muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Mario. ¿Qué implica esto aprobado en la Cámara de Diputados, donde la UIF va a tener más dientes y te van a poder bloquear tus cuentas bancarias en caso de presunción de algún delito sin que te avisen, vamos? Ese es el punto, ¿no? Yo creo que más dientes les están dando facultades mucho más discrecionales. Yo creo que se viola flagrantemente la Constitución, se viola la certidumbre jurídica, el principio de inocencia, y pues obviamente el hecho de la audiencia o el derecho a conocer de qué te acusan. ¿Y por qué lo señalo? Mira, efectivamente ahora como queda la modificación de la ley, indica lo siguiente, ¿no? Que con solo indicios de que se sospeche de lavado de dinero o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la UIF, sin previa orden de un juez, pues va a poder embargar tu cuenta o va a poder congelar tu cuenta o inmovilizarla. Pero además se elimina la obligación de la UIF de notificarte por escrito. Es decir, tú te vas a enterar el día que llegues a hacer algún movimiento a tu cuenta y quizás no puedas sacar dinero, quizás no puedas depositar, le vas a preguntar al banco, quizás el banco te avise, y bueno, pues va a pasar un tiempo pues para que tú te puedas enterar el por qué está sucediendo esto. Entonces, preocupan dos cosas: que se viola el derecho de audiencia, me parece que es claramente que se viola, pero el otro, ¿qué quiere decir indicios? Te voy a poner un ejemplo. Yo hoy, por ejemplo, cumplí 60 años, no tengo derecho a una pensión y voy y retiro de mi aforo el dinero, o pido que me retiren y que me den el dinero. Entonces de repente va a caer en mi cuenta un depósito fuerte, pues puesto que estoy retirando de mi aforo y me hacen el depósito de mi aforo en mi cuenta. Pues ya eso, si el banco o la UIF toman que de repente yo recibí un depósito grande, pues pueden ser indicios, ¿no? O, por ejemplo, si vendes tu auto y al quien se lo vendas, pues te paga en efectivo, no en efectivo porque no se puede, eso ya está legalizado, pero de repente te cae un depósito de 150,000 pesos, el banco lo toma como una operación relevante y pues pueden pensar que tú estás lavando dinero, o simplemente pues porque te dio la gana la UIF hoy, pues porque pudiste haber dicho o haberte pronunciado por algo que a lo mejor no le gustó al gobierno. Es decir, no solamente es discrecional, sino le estamos generando pues una herramienta política, una herramienta de represión política al propio gobierno a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, con la presunción o con el indicio de que pues puede estar llevando a cabo una operación de lavado de dinero. Me parece muy grave, me parece absolutamente violatorio de la ley y que se va a prestar a muchísima discrecionalidad. Si vemos nosotros qué ha pasado en los hechos, pues en los hechos hemos visto que todas las acciones de la UIF, o gran parte de ellas, pues se han ido cayendo con el tiempo, ¿no? Incluso pues ahí tenemos temas como hasta el de Odebrecht, en donde ya quedó definido, pues según la SGR, pues hasta dónde llegan los sobornos o para quiénes fueron, y sin embargo, en cierto momento la UIF investigó y se extendió a X número de personas y ya se vio que no es así. Luego entonces habrá que tener mucho cuidado con lo que son indicios y me parece que es volver más discrecional la ley.
Está bien que las instituciones que combaten el lavado de dinero tengan dientes, tengan fuerzas, pero sean objetivas y tengan elementos de certeza jurídica pues para llevar a cabo sus acciones. Aquí me parece que no se está cuidando esto y que más bien va a ser una interpretación de aquel sujeto pues, que esté llevando a cabo la investigación o la palabra indicio, pues va a depender del criterio pues de quien lo aplique. Claro, y se da a pensar, y así lo señalan legisladores de oposición a Morena, da a pensar que esta puede ser una herramienta para la persecución política de adversarios, de enemigos, no solamente para la presunción de algún delito vinculado con lo que tú mencionabas, el lavado de dinero, que generalmente es dinero de procedencia ilícita. Ese puede ser uno de los motivos por los cuales te congelen tu cuenta para investigar cuando hay esa presunción, o puede ser también cuando te demuestren que tú estás financiando actividades ilícitas, criminales, apoyos al narcotráfico, etcétera. También es otro indicio. Pero si una persona común y corriente de pronto recibe una cantidad y al banco le brinca de pronto que tú que depositabas una cantidad regular menor, de pronto tienes una gran cantidad, eso va a ser motivo para que te puedan indagar. Está muy bien, pero también puede ser que alguien que me incomoda le voy a poner la lupa encima, le voy a poner el dedo y cualquier cosa rara que yo vea, le voy a bloquear sus cuentas sin avisarle. Eso es lo que preocupa en esa iniciativa que todavía tiene que ser aprobada, entiendo, por el Senado. Sí, evidentemente, y más como hemos visto, pues todo esto estamos viviendo en estas últimas semanas, este franco ataque a la libertad de expresión de las personas, pues en cualquier momento pues pueden decir, pues ya tengo un indicio de qué, pues no sabemos de qué, y efectivamente bloquean las cuentas que además es muy claro, que se pueden bloquear cuentas de personas físicas o de personas morales. Esto es lo grave, porque evidentemente la discrecionalidad no solamente es para un individuo que de repente hizo una operación sospechosa, sino como tú lo dices, o que pudiese pensarse que es sospechosa, sino como tú lo dices, y más ahora pues con esta guerra que ha emprendido el gobierno y el jefe del Ejecutivo pues contra la libertad de expresión. Esto es lo peligroso, que si combinamos las cosas, ya lo decía ayer, creo que lo dijo en una mañanera, en una conferencia, ¿no?, que aquellos que criticaran se podían considerar enemigos del régimen, ¿no?, casi. Y bueno, pues yo te diría ahorita, pues vamos atando cabos y pues a lo mejor quien te esté pagando tu sueldo legítimo, pues puede estar financiando, imagínate desde esa perspectiva, ¿no?, una operación de terrorismo contra el Estado, si su opinión pues, no le gusta al Estado. Me parece muy grave lo que puede derivarse de esta aprobación. Esperemos que en el Senado se revise y pues se haga más objetivo y se haga menos discrecional y menos al capricho de un individuo, que esta aplicación de la ley se convierta en un terrorismo político. Pues Mario Di Constanzo, te agradezco mucho habernos permitido entrar a este tema, así sea de manera breve, para que estemos en alerta de lo que puede pasar. Lo único que yo estoy percibiendo es que cualquier operación en un momento dado que no necesariamente tenga que pasar por el banco se va a empezar a manejar en efectivo para que no deje huella, ¿no? ¿Lícita o ilícita? Evidentemente, y eso es lo que está propiciando pues que se recurran más a este tipo de actividades que no son sanas para la economía y para ninguna persona, pero desde el otro punto de vista pues es a lo que está orillando el Estado, y me parece que es involucionar en lugar de evolucionar. Gracias, Mario, gusto en saludarte como siempre. Igualmente, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Mario Di Constanzo, economista, asesor financiero, expresidente de la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Ojo con este poder que ahora tendrá la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Esta ley, aprobada ayer, esta reforma a la Ley de Instituciones de Crédito tendrá que ser
aprobada también por el Senado de la República para que surta efecto. De cualquier manera, ya están encendidos los focos de advertencia. Hagamos una pausa muy breve. Volvemos con el tema del INE. La consejera ciudadana Adriana Favela, ella es presidenta de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral. Como usted sabe, el Instituto Nacional Electoral hoy dio a conocer, hizo un llamado a 17 gobernadores y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a 18 mandatarios de igual número de entidades en la República Mexicana que pertenecen a Morena, por haber publicado una carta en donde exaltan los valores de la política social del presidente de la República, lo cual queda en este momento en una posición muy difícil, muy incómoda, toda vez que estamos en una veda prevista por la ley para lo que viene a ser o vendrá a ser la consulta ciudadana para la revocación de mandato presidencial. El INE ordena, pues, bajar esa carta, borrar esa carta de las redes sociales donde se difundió. Adriana, muchas gracias, consejera, por recibirnos y aceptar la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la entrevista y aquí a tus órdenes. Claro, gracias. ¿Por qué se ordena retirar el desplegado? ¿Porque está violando la veda? Sí, porque está violando la veda electoral y porque ese desplegado por su contenido que precisamente exalta las obras del presidente de la República y también hasta cualidades personales, puede considerarse como propaganda gubernamental, lo que está prohibido en esta época, que es desde que se emitió la convocatoria para la revocación del mandato, que fue el 4 de febrero, hasta que se lleve a cabo la jornada electoral que se realizará el 10 de abril. Entonces, en este momento, pues no es posible que haya ese tipo de comunicados porque estaríamos incurriendo en una violación a la Constitución y a la propia ley. Por eso se les pidió que bajaran ese comunicado. Claro, ya hubo reacciones de parte de algunos distinguidos morenistas señalando que el INE los está reprimiendo, no reconociendo pues que estaban atropellando la orden de veda, de respetar la veda. La veda, es decir, ya se convierte esto, que es la aplicación de la ley, entiendo, se convierte en un problema de tipo político. Pues sí, bueno, para ellos es un problema de tipo político, para nosotros es simplemente que la autoridad, que es el INE, está actuando conforme a sus facultades, que es precisamente hacer que se respete la Constitución y la ley. Y hay que recordar que esta reforma en materia de revocación de mandato inclusive fue aprobada ya con esta legislación que tiene mayoría morena desde el 2018. Entonces, ellos fueron los que legislaron en esta manera y los que prohibieron que hubiera propaganda gubernamental en este periodo. Entonces, si no les gusta esta circunstancia, pues es que ellos mismos la generaron y nosotros como autoridad estamos aplicando esa ley. Pero nosotros no tenemos filia ni fobia, simplemente hacemos que se respete la ley y la Constitución y lo mismo ocurriría, eso también quiero dejarle claro al auditorio, si hubiera también desplegados, ¿no? También en sentido que estén haciendo algún tipo de circunstancia que también que se pudiera ver como propaganda gubernamental. Hay que recordar que esa propaganda gubernamental puede ser a favor de un gobierno o también en contra, resaltando algunas circunstancias que pueden ser motivo de crítica. Entonces, simplemente estamos aplicando la ley. Ahora, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, una de las aludidas en este llamado a respetar la veda, Claudia Sheinbaum, acaba de decir que pueden ustedes, los del INE, ordenarles borrar el tuit, pero no pueden lograr que renuncie a sus convicciones. Fue la respuesta que dio Claudia Sheinbaum. Dijo que se le ordenó desde el INE respetar la Constitución, no renunciar a sus convicciones. Claro, en el entendido de que entre sus convicciones no esté violar la Constitución. También el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, eliminó el mensaje, ya lo eliminó en sus redes respecto al desplegado. Sin embargo, en su respuesta compartió un tuit donde puede ver la carta que él mismo ordenó bajar, que el instituto ordenó bajar. El desplegado del 13 de febrero de parte de gobernantes de la 4T se trató de un posicionamiento contra el contexto de ataques ilegítimos a un jefe de Estado y no de propaganda gubernamental, dijo el gobernador de Veracruz. Es decir, se trata de apoyar al presidente ante ataques y no de hacer propaganda gubernamental. ¿Cómo la ves?
Bueno, pues esa es su visión y obviamente es muy respetable, pero la verdad es que cuando uno analizaba el comunicado, pues había una serie de referencias precisamente a obras de gobierno y eso es precisamente la propaganda gubernamental. Y también, vuelvo a repetir, se exaltaban las cualidades del presidente de la República. Entonces, eso también es uno de los elementos de la propaganda gubernamental. Entonces, son muy respetables sus reacciones, pero la verdad es que hay que tener mucho cuidado con lo que se hace en esta época porque hay que recordar que la revocación de mandato es un ejercicio de la ciudadanía. Entonces, tenemos que dejar que la ciudadanía de manera libre pueda formarse un criterio y el día de la jornada de revocación de mandato, pues determinar si el presidente de la República debe de seguir en su encargo o debe de terminar el encargo de manera anticipada. Entonces, pues yo no me meto tanto en las controversias, simplemente estamos aplicando la ley y también si no les gusta la ley que ellos mismos aprobaron, pues entonces se tendría que pues modificar, pero mientras esté la ley vigente, nosotros en el INE la vamos a estar aplicando. Pues sí, pero mañana se les van a ir a la yugular, vas a ver, hay que estar pendientes por esta medida. Ya sabes que las relaciones del presidente y de la Cuarta Transformación con el INE pues son explosivas. Pero en fin, y esto es un motivo más seguramente, pero ya lo comentaremos. Claro que sí. Pues te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros pues unos minutos. Por el tiempo. A ustedes. Gracias y un saludo al auditorio. Igualmente, noches. Muchas gracias. Buenas noches. Adriana Favela, consejera ciudadana del Instituto Nacional Electoral. Ella es presidenta de la Comisión de Quejas del propio INE, que ordenó bajar la carta en donde los gobernadores de la Cuarta Transformación, incluida Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, le brindan todo su apoyo al presidente en relación con los ataques de que ha sido, dicen ellos, víctima por parte de periodistas críticos. Pero entonces cuando ellos hablan de las obras sociales del presidente, que son las obras del rumbo de la Cuarta Transformación, la narrativa de la Cuarta Transformación, ellos incurren en violencia contra la veda electoral impuesta por la ley y ejecutada por el Instituto Electoral. Ahí está todo el tema. Está en la línea telefónica, y lo agradezco mucho también, Diego Fernández de Ceballos, por supuesto, imprescindible, con su bitácora desde la Resistencia. Caray, pues estamos viendo una confrontación política muy interesante, muy fuerte, muy ácida, querido Diego, y bueno, a punto tal que críticos como tú, políticamente hablando, intelectuales, periodistas, adversarios a la Cuarta Transformación, han sido calificados ya por los propios morenistas como traidores a la patria, según leíamos en la carta que enviaron los senadores. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches. Buenas noches, José. Mira, permíteme que vaya primero a lo que considero primero. Lo cierto es que hasta hoy no está demostrada la existencia de una ilegalidad o de un delito en la investigación dada a conocer por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y por Loret de Mola en Latinus sobre la vida del hijo y la nuera de López Obrador en Houston. No está probado hoy la existencia de una ilegalidad o un delito de tales personas. ¿Qué procede? Que más que un linchamiento popular para satisfacer pasiones, las autoridades competentes de aquí, de Estados Unidos, si hay o no ilegalidad o delito que perseguir. Sobre todo porque ahora, sorpresivamente, desde la Presidencia de la República se agregaron datos y aumentaron el tufo de que algo por ahí está podrido. La respuesta del presidente fue desastrosa y de alguna manera incriminatoria. Lo que sí es cierto hasta hoy es que lo dado a conocer por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Loret de Mola resultó ser un formidable misil que pegó en lo que parecía ser un poderoso acorazado y que resultó ser un barquito de papel que quedó despedazado. Bastó esa investigación periodística
para dejar aplastada a la 4T. En pocas palabras, José, la llamada 4T murió como las moscas, con un periodicazo bien dado. Ya nadie puede hablar hoy en México de que el gobierno tiene austeridad republicana, de la pobreza franciscana y de la honestidad valiente. El gobierno federal y sus gobernadores y legisladores no han desmentido una sola de las afirmaciones y de los hechos dados a conocer por la investigación periodística. Solamente han sido capaces de injuriar a los mensajeros y besar los pies de su señor. Dicen que lo defienden de las calumnias, pero no precisan cuáles fueron o son las informaciones periodísticas que les parecen calumniosas. Por lo que es válido, José, concluir que se trata de un esfuerzo más tramposo y fallido para que nos olvidemos de la Casa de Houston y de los empresarios, fíjate bien, de los empresarios que de acuerdo con el presidente son cercanos a él y que le dan a su hijo trabajo de abogado en los Estados Unidos. Una vez más, José, el gobierno federal y su claque recurren al viejo truco de distraer, que se olvide el mensaje, pero que se acribille a los mensajeros. Ahora, según el gobierno, lo importante no es saber qué fue lo que investigaron, cuáles son los hechos dados a conocer, sino cuánto gana Loret de Mola. De verdad, qué vergüenza. Llegan al extremo abominable de afirmar que los periodistas críticos al gobierno, y como tú lo has dicho, los opositores en general, somos acusados de ser mercenarios y traidores a la nación, a la patria y al pueblo. Lo digo entre comillas, los opositores al gobierno y los periodistas críticos somos mercenarios y traidores a la nación, a la patria y al pueblo. José, un oficialismo más asqueroso y cavernario no lo vivíamos desde hace 70 u 80 años en México, y eso lo deben investigar los jóvenes de hoy. Pues independientemente de las diferencias que hay en estos pelafustanes entre nación, patria y pueblo, la ley tipifica como delito la traición y a la patria, y si nos acusan de traidores, como que ya van empezando, que actúen en consecuencia. Por lo pronto, los hombres y mujeres de México, libres, debemos mantenernos en la resistencia, sin doblegar el espinazo, porque está de por medio México. Gracias, José. Gracias, Diego. Buenas noches. Buenas noches. Diego Fernández de Ceballos, desde su bitácora de la Resistencia. Vamos a una pausa muy breve y regresamos. Pasando a estas horas en la montaña, en la sierra michoacana, en la zona de Tierra Caliente, hay una guerra declarada del ejército mexicano contra los narcocriminales. Ha traído ya consecuencias. En las últimas 48 horas se han registrado cuando menos 20 asesinatos al estilo de los criminales. Ante esto, el gobierno ha enviado a las Fuerzas Armadas a movilizarlos en esa zona para cuidar a la población y para combatir a los transgresores de la ley. Vamos con Marco Morales de Raza Informa. Él está allá en Morelia, Michoacán, muy pendiente de todo este movimiento en el mapa michoacano. Marcos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros otra vez. Hola Pepe, muy buenas noches, un gusto el poder saludarles. En esta ocasión, pues sería importante retroceder unos años atrás para entender un poquito cómo está esta situación de la guerra entre los cárteles en Michoacán. En el 2019, ya en el último trimestre, serán las primeras incursiones del cártel Jalisco, recordemos, a Tepalcatepec y la región de Los Reyes. Esto refuerza la alianza. Hoy conocemos como Cárteles Unidos, una defensa conjunta para intentar frenar el avance del grupo de Jalisco. En este punto comienzan a aparecer las caravanas de camionetas artilladas y los camiones monstruo. Con presencia permanente en las comunidades se registra una emboscada a la policía Michoacán en el Aguaje con 13 oficiales muertos.
Ya en el 2020 comienza el avance con mayor fuerza en Chinicuila, Coahuayana, Zaguayo, Villamar, Zamora, Jacona, en Aguililla y Cuarcomán. En estos dos últimos municipios, la base social juega un papel muy importante para esta estructura, con marchas y manifestaciones, según requiriera el grupo en cuestión, para llamar la atención mediática o de las fuerzas federales. Aparecen también ya de manera más frecuente el uso de drones, primero como herramienta de vigilancia hasta que se presentan los primeros ataques con explosivos en Tepalcatepec. En 2021 se restablece prácticamente un estado de sitio para Aguililla, donde al tener mayor control territorial, los cárteles instalan incluso filtros de vigilancia y con uso de maquinaria pesada se trozan carreteras para evitar el paso de enemigos o de las propias autoridades. Ya para este año se da la explosión con artefactos tipo mina en el Colomo, municipio de Tepalcatepec, primero en contra de un convoy militar y hace apenas unos días con víctimas civiles. Aunado a lo anterior, los grupos delictivos, además de la actualización en armamento, equipo táctico, drones y vehículos, han incursionado en el terreno de las redes sociales, donde varias cuentas, algunas personales, otras fanpage, han sido utilizadas para subir información sobre enfrentamientos, asesinatos, amenazas o mensajes que son orientados según le convenga al grupo en turno, lo que claramente asemeja una estrategia mediática o incluso hasta de contención. Cabe señalar que durante las últimas 48 horas en Michoacán se han registrado más de 20 asesinatos, todos ellos fuera de la Tierra Caliente, ya en municipios limítrofes con esta región, como lo es Zamora, también la capital michoacana, y el propio Uruapan, destacando también el oriente michoacano como Zitácuaro, donde ocurrieron al menos 6 asesinatos. Mi querido Pepe, la información. Estamos estamos asomándonos a lo que de hecho tú lo señalas con corrección, es una guerra larga en donde finalmente desde la semana pasada el ejército ha hecho una movilización más que visible en contra del cártel Jalisco Nueva Generación, contra cárteles unidos en las zonas que son limítrofes con el estado de Jalisco, en Aguililla, que es líder, que es, digamos, un enclave del cártel Jalisco Nueva Generación, donde nació Nemesio Ceguera el Mencho, el líder del CJNG, así como bien lo señalas, Tepalcatepec, Buenavista, entiendo que La Huacana, Nueva Italia, Parácuaro, Gabriel Zamora, decía Zapatzingán y también Nuevo Urecho. Es donde se está movilizando toda esta circunstancia difícil, donde la población está, por supuesto, aferrada en su queja, en su queja justificadísima por el peligro que corren sus vidas y sus cosechas. Y es que esta región principalmente se focalizó en la irrupción de estos cárteles, en la lucha que se tiene por hacerse del territorio. Bien lo señalas, a principios ya de este año, las últimas semanas, se ha reforzado la seguridad, se han implementado operativos, han comenzado los aseguramientos y precisamente en estas zonas es donde más hay vehículos blindados, tanto de agencia como artesanalmente, incluso ya minas aseguradas por el ejército mexicano y también un arsenal enorme que han ido abandonando los delincuentes. Al ver ya los elementos, se retiran hacia la zona de las tierras, se replegan principalmente hacia Chinicuila, Colima y también el estado de Jalisco. Es una zona muy focalizada. Te agradecemos mucho y Marcos, vamos a estar muy pendientes porque tenemos toda la atención puesta en este momento, en este movimiento que afecta, claro, también al estado de Colima vecino, también del estado de Michoacán y de Jalisco. Gracias. Quedamos al pendiente, Pepe. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Y vamos a Sonora, donde horas de terror se vivieron en Caborca. Está Michelle Rivera, de Fórmula Sonora. Michelle, te saludo con gusto. Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, qué gusto saludarte. Efectivamente, y esta mañana, a través de un video que ya se hizo viral, una joven originaria de este municipio explicaba los momentos de terror que vivió en otras de las habituales balaceras que se viven, Pepe, en este municipio por parte de grupos de crimen organizado, y no explicaba otra cosa que justamente eso, la irrupción de grupos organizados de este municipio, que este martes por la noche ingresaron a sembrar el terror. Hablamos justamente con el presidente municipal, Abraham Mier, y nos confirmaba los ataques, pero además
además Pepe aprovechó para hacer un llamado al gobernador Alfonso Durazo, al gobernador del estado de Sonora y a la secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río, para que mantengan las fuerzas, a las corporaciones en esa zona que constantemente es víctima de este tipo de grupos. El presidente municipal nos explicaba para el Grupo Fórmula que han ingresado al municipio, llenan los tanques de gasolina de varios vehículos, decenas de vehículos, y se van sin pagar. Asimismo, también ingresan a supermercados, ingresan a tiendas de conveniencia, escogen artículos, se los llevan sin pagar, y esto genera pues grandes pérdidas también a los comerciantes de la zona cuando llegan por las noches. Hay un operativo montado desde hace tiempo, según informó la Secretaría de Seguridad Pública. Hay una base de la Guardia Nacional a metros del municipio de Caborca, Pepe, pero el presidente municipal pues asegura no ha sido suficiente, ya que debe mantenerse el ejército y también la policía estatal en rondines constantes para evitar que estos grupos ingresen a este municipio, que ya es noticia constantemente justamente por sembrar el terror por las noches, sobre todo cuando se trata de hacer un ataque o simplemente mostrar presencia y músculo en esta zona que sirve de trasiego de distintas drogas en el estado de Sonora. Gracias, Michelle, gracias por la crónica. Estamos enterados y pendientes. Gracias, Pepe, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Michelle Rivera, de Fórmula Sonora. Murió a balazos un niño de 13 años en Zacatecas luego de un enfrentamiento entre civiles armados. Esto fue en Fresnillo, repito. Se tiene el reporte de que hombres armados a bordo de vehículos se enfrentaron en la colonia El Olivar. Las balas impactaron en una vivienda y al menos 4 vehículos. Cuando llegaron las corporaciones de seguridad, fueron localizados 2 hombres y una mujer lesionados con proyectil de arma de fuego, quienes fueron trasladados al médico. Localizaron a otra persona sin vida. La víctima es un menor de edad de aproximadamente 13 años. Alejandro Valles, de 27 años, de Águila, Arizona, fue sentenciado por un juez federal a 15 meses de prisión por contrabando de armas de Estados Unidos a México. También se había condenado a David Alberto Duarte Márquez, de 21 años, ciudadano mexicano y cómplice de Valles, a 33 meses en prisión. Ambos hombres se declararon culpables de sus delitos. Y en relación con las armas, hoy trasciende que la fabricante de armamento, la empresa Remington, en un fallo sin precedente, deberá indemnizar a las familias afectadas en aquel inolvidable tiroteo masivo ocurrido en la secundaria Sandy Hook en el año 2012. Sobre esto quiere hablar esta noche mi compañero, el periodista Armando Guzmán, desde Washington. Armando, muy buenas noches para ti. 8 de la noche con 36 minutos. Estamos al aire. ¿Qué tal, Pepe? Gusto en estar contigo. Déjame decirte que lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos es muy significativo porque influye y además presiona en la demanda que México tiene en contra de los fabricantes de armas. Resulta que hace 9 años, en la escuela Sandy Hook, en Connecticut, un loco llegó con un rifle AR-15 y barrió con los niños de una escuela primaria. Fue una masacre cruel, despiadada, horrible, de las que hay en Estados Unidos, usando un AR-15, un rifle automático manufacturado por Remington. Los padres de familia y las víctimas de esa masacre se pusieron a ver cómo podían demandar al fabricante, a Remington, pero se encontraron con una ley del 2005 que prohíbe cualquier tipo de acción legal en contra de las fabricantes de armas de fuego en Estados Unidos. Entonces era un muro enorme. Sin embargo, empezaron a buscar formas de hacerlo y finalmente demandaron a Remington. Remington resultó responsable, trató de evitar cualquier tipo de responsabilidad legal, pero se dio cuenta que no lo iba a poder hacer. Y entonces le dio a los padres de familia de 9 niños $73 millones para que se callaran la boca. Los padres aceptaron el dinero, pero dicen que lo están aceptando no por el dinero mismo, sino por lo que esto va a influir en ayudar a otros casos para evitar que este tipo de libertinaje que hay con las armas de fuego continúe en los Estados Unidos. Y eso es lo importante, porque Remington no es que haya perdido un juicio, sino que pagó para no ir a un juicio porque sabía que si iba a ese juicio podía perder mucho más dinero, porque una vez que todo esto se presente ante un jurado de 12 personas, lo que puede pasar es
nadie se imagina. Podría ser que no fueran 70 millones, sino 700 millones o 7,000 millones de dólares el castigo que recibirían. Eso es lo importante. Se abrió una avenida que México tenía cerrada y ahora sí es posible demandar a los fabricantes de armas de fuego a pesar de esta ley del 2005. No va a ser fácil, pero esta cuestión de la victoria de los padres de Sandy Hook abrió esa avenida y eso es importante. Y eso es lo que está ocurriendo esta noche. Regreso contigo, Pepe. Sin duda sienta precedente. Gracias Armando Guzmán por este comentario en tu espacio también. Hagamos una pausa breve, volvemos. Reitero a usted la cifra de contagios correspondientes a las últimas 24 horas dada a conocer por la Secretaría, las autoridades del sector salud. 23,096 nuevos contagios, 520 defunciones, repito, en las últimas 24 horas. Por cierto, México, hoy se dijo a través de la Organización Panamericana de la Salud, México cumplirá la meta de vacunar contra la pandemia al 70% de la población hasta el mes de junio. Andrea Meraz, tú tienes la información. La Organización Panamericana de la Salud confió que México logre inmunizar contra COVID-19 al 70% de su población previo a junio. A decir de autoridades de la organización, el país tiene posibilidades para alcanzar el objetivo trazado por mecanismos internacionales. Así lo refirió Yarbas Barbosa, subdirector de la OPS. México ha avanzado bastante también con la vacunación. México ya tiene un poco más de 60% de la población total completamente vacunada, pero todavía tenemos que alcanzar más que 70% al menos, es la meta que fue establecida por la OMS para junio, pero seguro que México lo puede alcanzar antes de junio. En su participación, el gerente de incidente para COVID-19, Sylvain Aldigeri, refirió que los contagios de la enfermedad tienen una reducción del 62% en las últimas 3 semanas y del 37% en los 7 días anteriores en el país. Poco más de 21,000 casos nuevos ayer. Estaríamos en niveles equivalentes a la situación previa en la cuarta ola asociada a Omicron. A la fecha se sigue observando una tendencia a la baja. Sin embargo, sería prematuro hacer proyecciones a corto y mediano plazo, dado la inestabilidad de la situación internacional, global y regional. Por su parte, Carissa Aitien aclaró que a pesar de la disminución de casos en la región y el avance de la vacunación, el futuro de la pandemia es incierto. Esto a pesar de las herramientas con las que ya se cuenta para hacer frente a la enfermedad. Y es que dijo, la cuarta ola demostró que las mismas no fueron suficientes para detenerla, ya que la población hizo caso omiso. Las personas no vacunadas de todas las edades siguen llenando las camas de hospital y las camas de cuidados intensivos. Demasiados mueren por este virus. Las medidas de salud pública que se redujeron fueron insuficientes para reducir la escala de esta ola y ahora estamos manejando las consecuencias de esto. Un aumento en las infecciones que está llevando a un aumento en las muertes. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz. Esto dice la organización, gracias Andrea, la Organización Panamericana de la Salud. Mientras tanto, en varios países de Europa como Alemania, Austria y Suiza ya se está planeando cómo va a darse el banderazo final al uso del cubrebocas y a las demás restricciones impuestas por los gobiernos después de 2 años de pandemia. Alemania acabará con la mayoría de las restricciones por coronavirus el 20 de marzo. Una decisión que coincide con las medidas adoptadas por los países vecinos Austria y Suiza para volver a la normalidad sanitaria. El canciller Olaf Scholz y los 16 gobernadores del país aprobaron un plan cuando las cifras oficiales muestran que la tasa de infecciones empieza a bajar. Austria se adelanta y pondrá fin a la mayoría de las restricciones sanitarias el 5 de marzo. El uso de mascarillas seguirá siendo obligatorio en algunos lugares públicos, como explica su canciller Karl Nehammer. El gobierno suizo suprimirá la mayoría de las restricciones por coronavirus este mismo jueves. Los niveles récord de infecciones provocadas por la variante Omicron, aunque aún continúan, cursan de forma más leve y no se han traducido en un pico de hospitalizaciones. Esto en cuanto al COVID son las notas más relevantes. Ahora, también en lo internacional, le comento a usted que este miércoles, fue dictada la formal prisión
o prisión preventiva al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien entregó el poder apenas hace prácticamente unos días. Fue enviado a prisión por lo menos hasta el 16 de marzo. Esto determinó el juez en una primera audiencia en donde Estados Unidos está solicitando su extradición, reclama al recién expresidente Juan Orlando Hernández de Honduras, lo reclama por temas relacionados con el narcotráfico. Fue un imponente dispositivo de seguridad. Trasladaron al expresidente Orlando Hernández a la sede de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional y ahí quedará recluido. Tiene 53 años de edad. Está acusado por el gobierno de Estados Unidos de haber traficado por lo menos unas 500 toneladas de cocaína a través de Honduras, a sabiendas de que esa droga terminaría en Estados Unidos. Es lo que dijo la embajada estadounidense en Tegucigalpa en un comunicado. De ahí vino el reclamo al gobierno hondureño para detenerlo y proceder a su extradición hacia la Unión Americana para que allá sea juzgado. Noticia también es comentar con usted que en Brasil las intensas lluvias dejaron por lo menos 58 muertos cerca de Río de Janeiro. En Brasil, al menos 58 personas fallecieron por fuertes lluvias que afectan a la ciudad de Petrópolis, estado de Río de Janeiro. Los servicios de emergencia todavía no logran calcular el número de desaparecidos. El gobernador comparó la situación actual con textualmente casi una guerra. Se informa que la alta cifra de muertos se debe a que la mayor parte de las precipitaciones cayeron por la noche. La alcaldía anunció el estado de emergencia y advirtió de que se pronostican más lluvias durante este miércoles. El mal tiempo provocó fuertes deslizamientos de tierra que arrastraron rocas de gran tamaño y destrozaron coches y casas. Según testimonios, los flujos de agua fueron tan potentes que algunos autos resultaron volcados e incluso colgados de postes. Alrededor de 400 bomberos realizan las labores de rescate en las zonas afectadas. El presidente Jair Bolsonaro expresó sus condolencias y dio orientaciones para la asistencia inmediata a las víctimas. Esto allá en Brasil. En Guatemala hubo un sismo de 6.2 de magnitud, de grados de magnitud. Falleció una mujer, según los últimos reportes. En Guatemala se registra un fuerte sismo de magnitud 6,13 según las autoridades del país. Hubo varias réplicas, algunas de las cuales superaron los 4 puntos. El terremoto tuvo como epicentro la zona costera del departamento de Escuintla. Además, se dejó sentir en El Salvador y en la zona sur de México. En las redes sociales aparecieron las primeras imágenes de los daños. Se reportan derrumbes en carreteras, desperfectos en las infraestructuras y falta de electricidad en algunas regiones. El temblor tuvo epicentro en la población de Nueva Concepción, en el departamento de Escuintla. ¿Cómo se sintió en Chiapas? Lizeth Cuello, estamos contigo. Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Efectivamente, como tú lo comentas, pues alrededor de la 1:12 de este miércoles se registró este sismo de 6.9 con epicentro en Nueva Concepción, Guatemala. Aquí en Chiapas se sintió con una intensidad de 4.9 de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional. Este evento pues fue reportado como sensible sobre todo en la frontera sur de México, en municipios principalmente como Ciudad Hidalgo, Pixiate y Tapachula. De acuerdo a Protección Civil del Estado de Chiapas, no hubo daños materiales, pero sí hubo pues personas con crisis nerviosas por la intensidad de este sismo. De acuerdo pues también con las autoridades del Estado de Chiapas, se hizo una revisión, un protocolo de acuerdo por supuesto al evento de este movimiento telúrico y afortunadamente ninguna casa resultó dañada en estos 3 municipios que ya te comento. Finalmente, pues las autoridades señalan que van a estar monitoreando. De hecho, pues había una alerta de tsunami, situación que se controló momentos después, y únicamente ha estado el monitoreo en esta parte, ya que las réplicas de este movimiento pues también se han sentido algunas aquí en la frontera sur de México, principalmente entre los 4 y 5 grados, aunque te repito, pues no hay daños afortunadamente de acuerdo a las autoridades. Este sería el reporte de Pepe. Completísimo, Lizeth Cuello. Gracias y buenas noches. Lizeth Cuello, corresponsal de 1TV Noticias allá en Chiapas. Vamos a una pausa. El ministro Arturo Saldívar hoy confirmó haberse reunido la semana pasada con el fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, para tratar asuntos oficiales.
Al parecer, uno de los asuntos más peleagudos que fue tratado por ambos funcionarios se refiere al ministro Luis María Aguilar Morales por el presunto desvío de recursos. Esto no lo confirmó el ministro Saldívar, presidente de la Suprema Corte, pero tampoco lo negó. Ha trascendido que el fiscal Gertz Manero habría informado a la Suprema Corte de una carpeta de investigación contra el ministro Luis María Aguilar Morales. Una pausa breve. Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hasta aquí llegamos con lo importante de la información. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, por su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice la fórmula financiera con los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares y Leonardo Curcio en Telefórmula.